Esta es una emisión especial de Rotterdam Press. Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a esta emisión especial en la cual tengo el gusto de que me acompañe, después de que ocurrieran tantísimas cosas, el señor Geek. ¿Cómo le va, señor Geek? Muy bien, señor Erasmo. ¿Quién diría que el nuevo señor Pereira iba a ser republicano? No sé, señor Geek, tal vez usted se cruzó con alguno de esos otros Pereiras alternos que siguen rondando nuestro universo, pero bueno, ya en algún punto pronto espero los capturemos a todos cual si fueran Pokémones y los regresemos a sus respectivos universos. Pero efectivamente, esta es la primera vez que nos encontramos el señor Geek y yo, después de todo este arco del Pereiraverso de la locura, después de que viajamos hasta el centro mismo del multiverso para reunir las esferas del dragón, revivir al señor Pereira y restaurar la continuidad del podcast. Muy cierto. Sí, ahora sí que... Yo estuve enterado de todo eso. Sí, o sea, para los escuchas han pasado solamente un par de semanas desde que el señor Pereira murió en la reseña de Godzilla vs. Kong, pero bueno, nosotros hemos vivido un sinfín de aventuras mientras tanto y estamos a punto de embarcarnos en otra pues muy peculiar, de hecho tan peculiar que estoy seguro que la gran mayoría probablemente no entienden de qué va a tratar este programa o cómo puede hacerse un programa sobre esta temática. Y a quienes les he compartido la idea y a quienes les he propuesto que en algún punto vengan a hablar conmigo de estos temas, igual se quedan como, es que no sé qué podría decir al respecto, pero bueno, yo tengo fe en que algo interesante podremos rascar de este tema que elegí. Voy a comenzar preguntándole al señor Geek si antes de que nos propusiéramos llevar a cabo esta actividad, él había escuchado la palabra tsundoku. No recordaba la palabra, pero sí había escuchado que existía. Como sabe, tanto el alemán como el japonés tienen palabras para todo. Oh, sí. Y ya los Simpsons nos enseñaron que Schadenfreude era reírse de una alegría malsana. Sí, como reírse de la tragedia ajena. Exacto. O esperar la tragedia ajena. Es muy correcto. Y aparentemente Marie Kondo nunca nos habló de esto, pero sí alguna vez la había escuchado. Ya. Bueno, pues para quienes no estén familiarizados con esta palabra que nos viene del japonés, tsundoku es un término que se refiere al hábito de adquirir y apilar libros o materiales de lectura, pero en realidad nunca leerlos, por el motivo que sea. Y bueno, no quiero entrar de lleno con la etimología de la palabra y el significado de los kanjis, pero al parecer esta palabra se originó en el siglo XIX allá en Japón y pues se podría traducir literalmente como acaparar o coleccionar o apilar lecturas. ¿Está usted diciéndome que no significa o no es el conde Doku resolviendo sudokus? Chiste muy forzado. Un poco, pero ¿qué cree? No es el primero que lo hace, ¿eh? Oh. No es el primero que hace una broma así esta semana. De mala. Grosso modo, eso es tsundoku. Y si me lo pregunta, señor Geek, bueno, yo creo que hay mucha gente allá afuera que podría escucharlo y decir, bueno, la gente que incurre en esas conductas son pésimos lectores. Pero yo discrepo totalmente. Yo considero que este es un hábito deseable e incluso muy positivo de los lectores, porque yo siempre he dicho que un buen lector, si está dentro de sus posibilidades, siempre tiene más libros de los que le es posible leer. Entonces, se me ocurrió hace unos días, en vista de que yo sí tengo como tal, en una de las habitaciones de la casa, una pequeña, bueno, no tan pequeña pila de libros que he ido adquiriendo a través de los años, y muchos de ellos los he adquirido con toda la intención de leerlos, pero en realidad siempre se ha atravesado algo, o en su defecto se ha atravesado otro libro y allí están esperando ser leídos, y algunos de ellos quizá incluso ya han perdido la esperanza, o yo mismo he perdido la esperanza de leerlos. Algún día dije, bueno, pues yo creo que sería interesante asomar
a las pilas de libros, a los hábitos de Tsundoku de otras personas, ¿no? Y que nos pongamos a platicar, en primer lugar, por qué compramos esos libros, qué nos llamó la atención de ellos, qué esperábamos, por qué no los hemos leído y en su defecto si aún albergamos la esperanza de hacerlo algún día o de plano ya lo vemos como una posibilidad muy lejana. Entonces le propuse al señor Geek que pues él se prestara, no quiero decir como conejillo de indias, pero es que sí es el conejillo de indias de este programa, que yo quiero que sea como tal una serie. Esto no será un nuevo programa como tal, pero quiero que sea una serie en donde tenga distintos invitados que vengan a platicar precisamente sobre los libros que no han leído, que dirán, es bueno. Que ¿qué puedo decir sobre ellos, ¿no? Porque no los he leído, pero yo creo que sí podemos decir mucho de ellos a pesar Tiene una bonita portada. A pesar de todo. Por ejemplo, a veces todo se reduce a eso. Es cierto. Tuvo una bonita portada, o alguien me lo recomendó, ¿no? Entonces, le pedí al señor Geek para este ejercicio que él escogiera 3 de estos libros. A su vez, yo escogería 3 libros de aquí de mi colección. En este momento, ninguno de los dos sabe qué escogimos, y en los bloques siguientes estaremos platicando acerca de ellos. ¿Qué le parece, señor Geek? Me parece excelente. Creo que además si me llama la atención la portada de su libro, tal vez lo agregue a mi pequeña pila acumuladora de Tsundokus, y le advierto a Marie Kondo que si viene a mi casa será recibida con una escopeta. Ah, aquí también, aquí también. Sí, es mi basura. No, señor Geek, los libros nunca serán basura. Ah, no, los libros nunca. Bueno, depende. Depende. Sí, pero el libro vaquero no, ¿eh? Ah, no, claro, ese yo creo que ya se ha convertido en un hito cultural y un gran artículo de colección. Exactamente. Pero bueno, para ir calentando motores, para ir alistando esta charla, escogí algo de música a propósito del tema que estaremos abordando, así que vayamos a nuestro primer segmento musical y ya regresamos con toda la conversación. Vámonos. Estamos de regreso en la emisión especial Tsundoku, y lo que acabamos de escuchar se titula muy apropiadamente Tsundoku. Esta es una canción instrumental del año 2016 que corre a cargo de un intérprete que se identifica en YouTube únicamente como Odeko. Y es exactamente toda la información que traigo al respecto. Este es un tema musical, pues creo que ya lo constataron, muy minimalista. Al momento de elegir estas pequeñas pausas musicales, pues quise que fueran
cosas breves y que fueran cosas que se escucharan exactamente como esto, que tuvieran un sonido como minimalista e incluso hasta con motivos como de música japonesa, en vista de que, bueno, es precisamente de esta palabra japonesa que se deriva la actividad que estamos llevando a cabo. Y bueno, en este bloque vamos a comentar un libro, tanto el señor Geek como yo, y pues para dejar claro cuál será la dinámica, qué es la información que quiero que compartamos, pues voy a comenzar yo si el señor Geek está de acuerdo. Totalmente de acuerdo, señor Erasmo. Además, este es su programa. Yo nada más vengo aquí a saber qué pasó en el Pereiraverso y pues como invitado, como debe ser. Claro, como invitado, no como conejillo de indias. Pues no sé, me preocupan un poco los cables que tengo conectados en la cabeza, pero supongo que sí. Todo es en nombre de la ciencia, señor Geek. Usted tranquilo. Está bien, me preocupa la tercera mano que me salió, pero me podré rascar lugares que antes no alcanzaba. Ah, ya ve, ya le está encontrando lo positivo. Bueno, pues el libro con el que decidí comenzar, algunos dirán que esto es hacer trampa porque a fin de cuentas este libro contiene historias que son del dominio popular, que son conocidas por todo mundo y que se han reproducido por aquí y por allá y de las cuales existen mil y un versiones, no solamente en libros, sino que existen películas, cómics y bueno, mil cosas. Y es que el primer libro que decidí comentar de los que encontré en esta pila de pendientes es precisamente el libro de cuentos de los hermanos Grimm. Y bueno, precisamente por eso dirán, es que quien no conoce Caperucita Roja, quien no conoce Rapunzel, quien no conoce Blancanieves, quien no conoce Rumpelstiltskin, por ejemplo. Pero la realidad es que a pesar de que estas son historias tan conocidas, en muchos casos pues la versión que podemos encontrar en libros infantiles o en adaptaciones animadas, pues a veces en realidad no es la que estos dos señores plasmaron en este libro que se publicó en el siglo XIX. Los hermanos Grimm, que se dedicaron buena parte de sus vidas, ellos vivieron en el siglo XIX, a estudiar la lengua alemana y a estudiar también su folclore. Y parte del folclore consistió en que pues estos señores se pusieron a viajar por muchos pueblitos de pues toda esta región que actualmente es Alemania. En aquel entonces estaba dividida en varias cosas, pues recopilando cuentos o historias o leyendas que se habían transmitido durante cantidad de tiempo de manera oral y haciendo comparaciones de cómo era una historia en un pueblo y qué elementos cambiaban a otro, y la finalidad era pues reunirlas todas en un libro que sirviera como un gran compendio de esta cultura oral que hasta ese momento nadie había reunido o nadie había recopilado como hicieron ellos. Y más allá de pues tener un libro que tuviera historias dirigidas a los niños, pues en realidad su finalidad era como pues encontrar cuál era la identidad del folclore alemán, ¿no? Y estudiar de paso el lenguaje a través de dichos cuentos. Y este era un ejercicio netamente académico. O sea, estos no eran dos viejitos que dijeron, ay, queremos juntar cuentos para niños. Esto era un proceso de investigación que a ellos les tomó prácticamente toda su vida. Entonces, pues a mí siempre me ha fascinado el hecho de que pues al parecer existe la noción generalizada de que los hermanos Grimm y sus cuentos bonitos, pero los hermanos Grimm eran muchísimo más que eso, porque incluso ellos pues iniciaron como tal lo que terminó por convertirse en el primer diccionario de la lengua alemana, que hasta hoy es conocido como el Grimm, precisamente porque lo empezaron. Los hermanos Grimm no les dio tiempo de acabarlo en el transcurso de sus vidas, pero eventualmente otros estudiosos de la lengua alemana terminaron este proyecto y bueno, a la fecha es uno de tantos diccionarios de la lengua alemana que se pueden consultar. Entonces, hace una cantidad de años, cuando yo estaba en el radio y precisamente hablaba en el radio sobre literatura, pues a mí me sorprendió mucho encontrar toda esta información sobre los hermanos Grimm, y también siempre me ha llamado mucho la atención el hecho de que en realidad muchas versiones que encontramos sobre estos cuentos pues ya son versiones muy light, en donde cambian muchos detalles que ciertamente
pues no hacen de estas historias un material muy apto para los niños y mucho menos hoy en día. O sea, por ejemplo, un trope recurrente de estas historias de los hermanos Grimm, pues suele ser el de la madrastra malvada, ¿no? Como la madrastra de Blancanieves, que está celosa de su belleza y manda a un cazador que la adentre al bosque y la mate allí, ¿no? Pero en muchos casos, o por ejemplo la madrastra de Hansel y Gretel, que igual quiere deshacerse de ellos porque pues son una familia pobre y considera que si se deshacen de los niños tienen una mejor oportunidad de que les vaya mejor. Suena bastante bien. Sí, sí, o sea, no puedo debatir con su lógica, pero bueno, hay muchas cosas que en su momento los hermanos Grimm cambiaron. Es muy probable que muchos de estos personajes tipo madrastra malvada en realidad fueran las madres de estos niños. Eso suena más feo. Sí, o sea, suena más feo. O sea, ¿qué padre querría compartirle a sus hijos una historia en donde los papás están conspirando activamente para matar a sus hijos? Entonces, como que introducen a este concepto de la madrastra malvada para... Bueno, es por eso que este personaje algo trae contra los niños, porque no son sus hijos biológicos. Pero bueno, hay un número de detalles que a mí siempre me han llamado la atención, como el hecho de que, por ejemplo, si comparamos la Cenicienta de Walt Disney con la original, con la que recopilan los hermanos Grimm, bueno, incluso... Pies macheteados. Sí, exactamente, que al final de la historia, bueno, en la de Disney nada más vemos que la bruja cae por este peñasco, por esta colina, y pues tú deduces que ya murió, ¿no? Pero en el libro, en la historia original, el castigo de la reina por haber envenenado o tratado de matar a Blancanieves con la manzana es que le ponen unos zapatos de hierro al rojo vivo y la obligan a bailar hasta que cae muerta. Oh, muy bien. También es de ellos la de Zapatitos Rojos, porque los hermanos Grimm, Ajá. Más bien porque esta historia es precisamente esto, una chica que creo que era muy bella y se pone unos zapatos rojos, y la maldición de los zapatos rojos era que bailaría hasta que muriera. Es probable, es muy probable, porque bueno, algo Sí. que también cabe señalar es que en vista de que estas historias se contaban a lo largo y ancho de estos pueblos de maneras distintas, bueno, en algunos casos lo que ellos hacen es pues reunir Recopilar todos esos elementos comunes en una historia, pero eso no quita que haya un número de cuentos que pues parecen estar repitiendo los mismos temas, y eso es resultado exactamente de que eran historias que se transmitían de manera oral, y conforme pasaba de una boca a otra, pues claro que iban cambiando algunos elementos. Serían como la Llorona aquí en México, ¿no? Exacto, sería como hablar de la Llorona, sería como hablar de la mulata de Córdoba, como este tipo de cosas. Las tres pelonas, por si tenemos oyentes chilenos. Exactamente. Pero bueno, insisto, esto quizás sea considerado ser trampa porque son historias muy conocidas, pero es que en realidad, pues estos cuentos que ellos recopilaron no fueron pues solamente estos que son famosos. En realidad, me parece que la primera edición que ellos sacan de este libro, que en alemán se titula Kinder und Hausmärchen, esto se traduce como cuentos para la infancia y para el hogar, o cuentos para los niños y para la casa. Pues eran, me parece, alrededor de 100 historias. Pero conforme ellos fueron estudiando, conforme ellos fueron viajando, engrosaron el catálogo. Y en sus ediciones, en la edición más completa que llegaron a publicar en su vida, este libro abarcaba 210 cuentos. Muy bien. Y bueno, pues a mí siempre me quedó la curiosidad. ¿Qué más incluye ese libro? Y es más, incluso la versión original era anotada, porque, insisto, esto no era exactamente un libro para niños, era un libro académico. Es el hecho de que las historias empiezan a atrapar a los niños lo que los motiva más adelante reeditarlo ya como tal, como un libro de cuentos. Que nada más como acotación ahí, recordar que estos cuentos eran narraciones orales de los pueblos justamente para prevenir pues un sinnúmero de males de la época y actuales, ¿no? Como no confíes en los extraños, no te vayas al bosque solo, o no bailes hasta morir. Exactamente. Bueno, pues en vista de que siempre tuve esa curiosidad, dije, es que a mí me gustaría tener esos cuentos de los hermanos Grimm, pero no una edición de Editores Mexicanos Unidos que nada más trae los 5 más famosos o que cambian el final de Blancanieves, sino que quiero el material original, ¿no? Y efectivamente hace unos años
me puse a buscar en el internet y encontré una edición que tengo precisamente en las manos ahora, que es la edición de, aquí debe venir la editorial, Canterbury Classics. Esta es una editorial de Estados Unidos y reúne precisamente esos 210 cuentos. No estoy seguro si estén de manera cronológica o algo así, porque insisto, no lo he leído. Oiga, lo que sí es que cada que menciona el número de cuentos, Ajá. no puedo dejar de pensar en estos cassettes de Family Ajá. con 210 juegos. Ándele, Por el tema de que se ándele, parecen es entre ellos. es algo parecido. Y bueno, esta edición la compré en su momento con la intención de leerla y de asomar a qué otras cosas venían incluidas aquí, a qué otras historias recopilaron estos señores en sus viajes por los pueblitos de Alemania. Y es una edición muy bonita, es un libro que viene en pasta dura. La portada está muy padre, tiene unos como árboles siniestros y viene incluso con pues las letras así grabadas, todas las hojas traen su filo dorado. Es un libro muy muy bonito. Qué bonito. Y desde que lo compré y lo coloqué en mi lista de pendientes, nunca lo he... Bueno, no me he tomado el tiempo de leerlo. Sí lo he ojeado. Trae aquí incluso un grabado de los hermanos Grimm, al principio trae su índice para constatar que son las 210 historias. Me hubiera gustado que trajera las anotaciones que ellos escribieron en su momento, pero al parecer eso ya es algo muy difícil de conseguir, al menos que no sea en alemán. Y bueno, este es un libro que ya lleva unos cuantos años allí. Y como es un libro grueso y es un tomo muy bonito, pues claro que llama la atención. Y allí lo he visto. Y no lo he leído sencillamente porque de pronto me caen otras cosas, ¿no? Incluso yo he tenido la intención de, bueno, un día voy a agarrarlo, voy a buscar un cuento que no sea muy conocido o que yo piense que quizá nadie conoce y quiero traducirlo precisamente para leerlo en el podcast. Pero hasta hoy no lo he hecho. Por favor, lo agradeceríamos mucho además, ¿eh? Entonces, bueno, es el primer título que decidí traer precisamente a esta emisión de Tsundoku, los cuentos originales recopilados por los hermanos Grimm. Muy bien, muy buena elección. Oiga, señor Erasmo, antes de antes de decirle mi cuento, Ajá, yo quería hacerle una pregunta. ajá, Me llamó mucho la atención que 2 veces hemos coincidido en el tema de se ve bonito los libros, ¿no? Y ajá. efectivamente creo que gran parte de estas razones, ¿sabes? Por las que compramos un libro sin conocer demasiado del contexto, pues es que pues, a veces sí, la verdad, la portada te vende el libro o hasta la forma en que se ve. Pero me recordó mucho ahorita este tema pues esta nueva normalidad en donde se hacen reuniones de Zoom, que muchas personas pues no tienen este hábito de coleccionar libros y empezaron a comprar displays de Ah, cartón sí. con libros atrás. Sí, bueno, ese es todo un tema, porque yo me acuerdo también de una polémica de estas muy propias de Twitter, hace ya Ajá, varios años, de al parecer una especie de diseñador de interiores que estaba buscando pues libros viejos o alguna biblioteca que estuvieran vendiendo claro. completa para utilizar los libros como decoración en un restaurante. Sí, sí, Y sí. bueno, se armó un escándalo de, ay, es que cómo van a usar los libros de ese modo y cómo trivializarlos y no sé qué. Y bueno, precisamente No, para nunca han ido eso, al péndulo. precisamente para eso también ya venden, pues libros falsos que son nada más de adorno. Incluso, pues están pegados uno con otro, o sea, son huecos, pues es una inyección de plástico y Usted dirá sencilla. que son libros plazos y huecos. Yo les digo mi escondite para la pachita. Ya. Sí, supongo que también sirven para eso. Pero sí, ahora que, como usted dice, bueno, pues se han dado las reuniones de Zoom. Efectivamente hay gente que ha buscado libros para, pues, tener un fondo, digamos, interesante en sus reuniones. Y también recuerdo que me tocó leer muchos comentarios de odio hacia ese tipo de práctica, así como de, qué hipócritas, ahora sí quieren tener libros, pero seguro no los han leído, bla, 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 ya sabe. Esa es una muy buena pregunta del tema. Es no criminal, porque era la palabra que se me ocurrió, pero es de verdad tan malo tener libros que no hayas leído. Justamente ahorita usted mencionaba eso, ¿no? O sea, hay veces que nosotros compramos libros porque ciertamente pensamos leerlos, porque de verdad en nuestro corazón está
Sí, yo un día voy a leer este libro de las 2000 recetas mexicanas de Puebla. Y pues nunca, ¿no? Nunca llega. Es que Y más bueno, con YouTube. ese tipo de libros, que pues son libros como de mesita de té o de café, Ujú. yo siento que incluso quienes los editan lo hacen a sabiendas de que quizá nadie los leerá nunca, que es más como un adorno. Sí, sí, o este tipo de clásicos literarios eternos que a veces no se leen Ujú. y ahí se tienen, ¿no? O sea, de repente ahí está pues qué sé yo, ¿no? Haruki Murakami, de repente está por ahí un Gabriel García Márquez y se ven muy bien o sea, vamos a ser honestos, imaginemos que el señor Erasmo se mete a Tinder hoy, ¿no? Bueno, no, imaginemos que el señor Geek se mete a Tinder hoy, porque el señor Erasmo sí lee mucho. Y lleva a su cita a su departamento de soltero con alfombra de tigre. Pues no va a ser lo mismo que esta cita llegue y vea un librero con 100 recetas mexicanas y el libro vaquero, a que de repente aparezcan estos autores pues conocidos, ¿no? Porque además ni siquiera necesariamente que sean los mejores. Hay muy buenos autores que no son tan conocidos, eh, pero estos autores siempre llaman la atención, ¿no? Entonces, de alguna manera, si la persona que está en la cita tiene un mínimo bagaje sobre el autor, pues ya es una manera de abrir cita, ¿no? Perdón, de abrir plática. Obviamente, pues también si es una persona que lee mucho, pues sí vas a terminar como un verdadero farsante, ¿no? Pero creo que es algo interesante, o sea, realmente es interesante y habría que preguntarnos qué traen, qué libros traen estos cartones de Zoom, ¿no? ¿Qué autores tendrán? ¿O de plano son libros sin el texto de qué será? Y la siguiente pregunta sería, además de qué autores, ¿qué tan legal es para mí vender un artículo en donde diga que hay un libro de García Márquez donde no está, ¿no? Ahora imagine usted que inventan un título que es tan atrayente y el libro no existe. Ah, eso estaría padrísimo también, ¿eh? O sea, libros Ajá, falsos ajá. de adorno que en realidad no existen, pero nada más por el título o el diseño se te antojaría leer. Pero bueno, a ver, señor Geek, platíquenos. ¿Usted qué trae? Efectivamente, pues justo un poco en este tema de los autores que se ven bien en la biblioteca y que son necesarios, eh, como pues tal vez alguien que me haya escuchado en otros medios o hasta usted mismo sepa, yo pues tenía o tengo un podcast en el que hablamos de películas viejas. En este podcast platico con mi compañero H del cómic, él lee mucho, pero de verdad es un lector empedernido, o sea, creo que siempre está leyendo algo. Y cuando platicamos de Jurassic Park, él me hizo una cita que fue, cualquier libro que tú leas de Michael Crichton es un gran libro. Y yo así como de, no, cualquier libro que yo lea de Michael Crichton es un gran libro, ¿no? Me quedé en la idea, honestamente nunca he leído nada de él. Y recientemente en el metro están unas chicas que tomaron las líneas del metro para hacer una suerte de tianguis y me encontré una serie de libros ahí, porque además voy a decir que yo muchos o la gran mayoría de los libros que compro son libros usados. Es algo que me gusta mucho comprar libros usados, me encanta encontrarles pequeñas anotaciones, un papelito, es como descubrir algo, ¿no? Ujú, ujú. Entonces veo los libros y siempre cuando los veo me acerco y la verdad es que yo sí compro muchos libros sin tener a veces ni idea de qué se tratan o hasta del autor, ¿no? A veces por cómo se ve, a veces simplemente porque se me antoja el título y a veces porque está muy barato, ¿no? Evidentemente dentro de estos botaderos te encuentras mucha porquería como libros de leyes de 1994, Sí, sí, libros ya eh, obsoletos. ajá, 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 de horóscopos del 2002 y dices, y curiosamente en un ejercicio anacrónico también a veces se antoja comprarlos o por lo menos ojearlos como para decir, a ver cómo me fue en el 2002, ¿no? En fin, entonces yo compré este libro de Michael Crichton que es La amenaza de Andrómeda, es editorial Bruguera de Barcelona, Bogotá, Buenos Aires, Caracas y México. No sé cómo esté su traducción, porque aparte una de las grandes sorpresas siempre cuando uno compra estos libros de viejo que se le llaman aquí, o estos libros usados, es que muchas veces te encuentras traducciones pues de otros países, traducciones muy desfasadas en el tiempo. Como sabe, pues de repente los libros tienen estas reediciones entonces,
de repente te encuentras traducciones de México con palabras que pues, ya no se usan, ¿no? Así de es un tipo padrísimo, ¿no? Y tú así de, pues ya nadie dice padrísimo, digo, por decir algo, ¿no? Ahorita no se me ocurrió una palabra. Eh, entonces, pues realmente yo no tengo idea de qué trata este libro. Puedo decirle que es de pasta roja, parece, de hecho cuando lo vi de lejos pensé que era una enciclopedia. Honestamente, por la Es un portada libro no muy se me hubiera largo. empezado. No, o sea, no creo que sea tan largo, dice que tiene, digo, dice porque estoy buscando la página. Dice que tiene 333 páginas, pero es muy chiquito. O sea, es un libro muy, muy pequeño. Oh, ya. Es, ¿cómo le llaman estas ediciones? Ediciones de Sí, bolsillo, de ¿no? bolsillo. Ajá. Que pues Un tendrías que tener unas paperback. bolsotas de cholo, pero bueno. En algún momento de la vida creí. ¿Sabe usted por qué les dicen ediciones de bolsillo a estos libros? Porque son muy grandes. La verdad es que no estoy seguro. En sí lo que nosotros conocemos como libro de bolsillo es también lo que se le dice un libro encuadernado en rústica. O sea, Mm, no es una pasta dura, es pues una cubierta hecha de cartón. sí, sí. En inglés es un paperback, que bueno, más que nada el chiste del paperback es que es una versión más asequible, porque bueno, las pastas Ujú. duras se encarecen muchísimo los libros porque es algo complicado de fabricar. Entonces un libro Digamos que es como un libro del Fondo de Cultura Económica. podríamos decir eso. Entonces, supongo que se les dice de bolsillo porque de entrada, bueno, no son libros como este que tengo de los hermanos Grimm. Este es un libro muy grande, tiene como 600 y pico de páginas y pues digamos que es como del tamaño de casi una hoja tamaño carta. Ujú, Pero pues hablar de un paperback por lo regular son como media carta y como ujú, son ujú. flexibles, supongo que significa que te los podrías guardar a lo mejor en el pantalón trasero de unos jeans o en el O tal vez en bolsillo, un saco, ajá, ¿no? en el Igual bolsillo ya que interno tiene esta de bolsa un grande. saco Ajá. o en algún bolsillo grande de una chamarra, no lo sé. Yo creo que por eso les dicen de bolsillo. Sí, sí, a mí siempre me llamó mucho la atención. Ahora, algo más que le quiero contar de mi libro Ujú, es que específicamente a pesar de que tiene este tamaño que le llaman libro de bolsillo, la encuadernación está le digo, como en esta pasta de enciclopedia. Y de hecho es bastante evidente que el libro es parte de una colección. ujú. ¿Cuál es? ¿Quién sabe? Entonces, cuando tú te empiezas a poner a preguntar esas cosas, yo soy una persona que se pregunta muchas cosas inútiles, te quedas pensando, ¿qué más traería la colección? Y le digo, de hecho, yo noté ese día, porque eran varios libros, creo que era una colección como de clásicos. No recuerdo qué otros libros tenía, pero ninguno me llamó la atención. Y de hecho, honestamente, por el título, no se me antojó. Se llama La amenaza de Andrómeda. Ujú. No me imagino qué es. Creo que es un libro. Voy a hacer mi teoría. Creo que es como de espías o algo así como de viajes en el espacio. Y por alguna razón lo estoy casando con Superagente Cobra, que es un anime 70-80, que es como tipo Cowboy Bebop antes. Ujú. Pero no tengo idea de qué se trate. Yo creo que es como de espías. Ya, ya. Sí, sí, de No he leído pronto. una reseña ni nada. Y es más, no he leído ni el Esa es una muy buena pregunta, señor Erasmo. Cuando usted compra un libro sin saber nada de él, ¿lee el prólogo? ¿O se atrevería a comprar un libro solamente tocándolo así de, venga? Bueno, el prólogo no. Yo más bien lo que a veces leo es el forro de cuartas, que es lo que viene atrás. Claro. Y sí ha habido uno que otro que me ha atrapado precisamente por eso, porque esto suena como algo interesante. En sí, bueno, pues de pronto me inclino por libros cortos, porque son libros a los que no voy a tener que dedicarles mucho tiempo y sobre todo a veces me interesa que sean cuentos cortos, porque como a veces no tengo el tiempo que yo quisiera para dedicarle, por ejemplo, a una novela de 500 páginas, pues digo, bueno, si son cuentitos de 5 7 10 páginas, puedo leer uno todas las noches después de cenar o antes de dormir y así quiera usted que no, a lo mejor en una semana, semana y pico, ya leí un libro entero. Esa es una muy buena técnica de lectura. Yo me recuerdo que en la entrevista que le hice, Ujú. platicábamos un poco, ¿no? De cómo usted escribía, más nunca le había preguntado cómo usted leía. O no recuerdo si se lo pregunté. Y eso es importante. Yo, por ejemplo, soy un muy mal lector. Soy un muy mal lector. Puedo tomar un libro y aventarme 3 horas leyendo, que además leo muy lento. Yo sé que hay gente que lee un libro en una hora. Pero bueno, no, yo creo como en Bueno, 4 horas. depende cuál también. Exacto. A mí me pasa mucho algo, que por ejemplo, es raro que no entienda las palabras,
pero a veces no entiendo el contexto. O sea, de repente digo, esta palabra sé qué significa, pero no estoy entendiendo a qué están haciendo referencia. Entonces me regreso sobre la oración y es de, en efecto, la, este, la transposición lineal quiere decir que, y yo sí, la transposición lineal quiere decir, ok, ya entendí, ¿no? Entonces este tipo de situaciones hacen que, si de por sí soy un lector lento, pues además soy un lector lento y curioso. Y algo que me sirve mucho en los PDFs, ni siquiera en PDF, en los ebook, es que tú puedes hacer selección de la palabra y buscar, ¿no? Ponerle buscar en el Ujú, teléfono. ujú. No sé si en el Kindle, nunca he leído con un Kindle, pero bueno, esa es mi acotación de por qué soy un mal lector. Yo no diría que es un mal lector, yo diría que a mí me gustan también esos libros que sin querer de pronto te mandan a otros materiales para Ujú. resolver una duda o sencillamente te siembran la curiosidad de saber, de que quieras saber algo que no sabías antes. Retomando lo que usted dice de este libro de Michael Crichton, usted diría, yo sí, que aún alberga la esperanza de leer esto algún día. Sí, sí, porque sí me quedé mucho con este mensaje de todo lo que es de Michael Crichton o Crichton, ahí sí, no lo sé. Es este, Crichton, me parece. bueno, Michael Crichton. Me quedé mucho esta en la cabeza de cualquier libro que tú leas de Michael Crichton es muy buen libro, dije. Un Fíjese día. que yo tampoco he leído a Crichton. Siempre se me ha Ujú, antojado leer Jurassic Park, pero nunca lo he comprado. Pero la gente que sí lo ha leído y que luego hace la comparación entre la novela y la película, quienes han leído Michael Crichton suelen coincidir en que era un muy buen autor y por eso siempre se me ha antojado leer algo suyo. Algo que más o menos me ahuyenta es que pues él solamente escribía novelas y por lo regular son novelas largas, e insisto, yo sirvo más ujú. para leer cuentos que novelas. Tiene que ser de plano algo que se me antoje muchísimo y logre atraparme muy cañón para que me aviente a leerlo completo, para que no me quede a la mitad y diga, bueno, ya mejor voy a empezar esta otra cosa. Eh, Ahora, perdón, quería ajá, interrumpirle antes de retomar, de que continuara esta idea, ajá, con una reflexión y duda que me ha surgido. ajá, Alguna vez, platicando con una amiga que es bueno, que estudió letras, no recuerdo exactamente a qué se dedica. Me preguntó un día, ¿tú qué lees? Y yo, pues, ¿cómo que leo? Pues leo libros, ¿no? ¿Está de acuerdo? O sea, la respuesta común es, leo libros. Entonces creo que incluso hay un esnovismo, una especie de pues ya, dejémoslo, un esnovismo, en que mucha gente cree que si tú no lees novelas, no estás leyendo. ah, claro. Pero bueno, creo que alargué mucho solamente la parte de esta discusión de lectura, porque creo que es un tema que a mí me interesa mucho, porque al final de cuentas hay un sentimiento que creo que toda la gente que hacemos o practicamos el sundoku, no el sudoku, es culpa. ¿Está de acuerdo? Sí, sí, o sea, de pronto, pues puedes pensarlo como, híjole, qué gacho, ¿no? Compré este Ujú, libro, ujú. según yo quería leerlo, no lo he leído y en lugar de O como leerlo yo lo decía hace rato, soy mal lector. Ajá, ajá. fui y compré otros dos. Y bueno, pues qué comportamiento tan indeseable o irresponsable. Pero al menos hay algunos casos que digo, yo estoy seguro que esos libros sí los voy a leer algún día como este de los hermanos Grimm. Y al mismo tiempo tengo ubicados otros que yo sé que es muy probable que nunca lo haga. Señor Erasmo, cuando usted vuelva como fantasma por cosas pendientes, ¿cree que una de las cosas que va a hacer como fantasma es arrepentirse por no haber leído? O sea, ¿cree que parte de sus asuntos pendientes de fantasma van a hacer eso? No creo, señor Geek, porque a mí me van a enterrar con mis libros. Un ataúd hecho de libros. Exactamente. O en su defecto, mis libros van a formar mi pira funeraria. Me encanta leer, como vikingo. Exacto. Pero Exacto. bueno, ¿qué le parece? Vamos a escuchar otra pausa musical y regresamos a platicar de más Tsundokus.
Estamos de regreso. Lo que acabamos de escuchar se titula también Tsundoku. Esto corrió a cargo de Chilldrop y es un tema musical de este año, 2021. Bueno, en el bloque anterior yo comencé con mi libro. En este le toca al señor Geek. Así que, ¿qué otro libro que no ha leído trae, señor Geek? Tengo un libro que no solo no he leído, sino que además... Bueno, no estoy muy seguro si lo leí o no lo leí, es lo primero. Recuerdo vagamente que en la preparatoria empezamos a leerlo, más me parece que solo leímos un muy escueto resumen y solo del principio. Uh-huh. Me han dicho, y veo aquí en el libro cuando lo tengo en mis manos, que tiene de hecho anotaciones, porque este fue un libro que me regalaron. Me regalaron en una mudanza. Esta persona se muda y me dice, oye, tengo una serie de libros que no me quiero llevar porque pesa mucho y ¿qué quieres agarrar uno, no? Y le digo, voy a agarrar todo lo que agarraría si me los estuviera encontrando en un botadero. Le digo, los haya leído, ¿no? Entonces, como le digo, me han dicho que necesita guía prácticamente, que necesitas ir anotando para que no se te vaya la onda. Y regresa este tema de que la no lectura y los libros que son como esos libros que siempre deberías de haber leído, cuando tú le dices a alguien, no lo he leído pero lo tengo, como que te da como penita y es... Ya casi estoy adivinando cuál es. Y es 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Ah, no era el que yo creía. Pero está de acuerdo que toda la gente te dice que tienes que anotar los nombres y las familias porque todos se apellidan igual. Y o sea, cuando alguien... Se repiten muchos nombres. Sí, es un árbol genealógico muy complicado. Exacto. O sea, pero yo no lo he leído. O sea, yo recuerdo que leímos algún resumencillo al principio. Pero cada que alguien le platico, tengo 100 años de soledad o tengo ganas de leerlo antes de tenerlo en las manos, siempre me empiezan a dar una especie de guía de, pero de preferencia va anotando el árbol familiar. Ten mucho cuidado con es así de, wow, entonces eso me invita a decir, creo que mi vida no tiene tiempo para aprenderme los nombres de tanta gente, cuando a veces no me sé ni los nombres de mis compañeros de trabajo. Ya, 100 años de soledad. Bueno, sí, efectivamente es uno de esos libros que a todo mundo le encanta presumir que ha leído, pero yo creo que mucha gente que lo ha leído pues ha tenido ese problema, ¿no? De que de pronto es difícil seguir la historia tan larga de esta familia y bueno, tiene unos momentos muy padres, tiene unos momentos muy enredados y hasta la fecha yo creo que se sostiene como el libro más famoso de Gabriel García Márquez y pues un libro tan influyente dentro de la lengua española que me parece que por allí tuvo en su momento incluso una edición que venía pues precisamente de la RAE, igual que existe una edición de El Quijote que nos viene de la RAE. Aquí debo decir, yo sí leí 100 años de soledad, lo leí cuando era pues adolescente, cuando estaba en la preparatoria, y de hecho la copia que tengo de 100 años de soledad es una copia fea, vieja, rota y un poco deshojada que me regalaron. No, ese libro no era mío. Okay. Tengo pendiente comprar una versión pues en buen estado, pero pues esa que yo leí todos esos años atrás, digamos que tiene para mí ese plus, porque quien me lo regaló en su momento lo adquirió igual como un libro usado, entonces yo lo veo como un libro que pasó por un montón de manos, algunas de las cuales no lo cuidaron para nada antes de que llegara a mí. Seguramente algún estudiante que lo hicieron leerlo y no entendió nada. Por cierto, no le dije, este libro es de Editorial Planeta Mexicana, es del 2010-2015. Su pasta es azul, tiene un perico. Como no lo he leído, pues no sé por qué tiene un perico. Supongo que porque más bien toda la trama transcurre en lo que parece ser un pueblito en medio de la jungla. Ok, tiene un perico azul con las plumas naranja. Y además dice Diana, o sea, no sé por qué dice Diana. Eso sí no lo entiendo. ¿Era editorial? No. Planeta bajo el sello editorial Diana MR, aquí dice. Ajá, es a lo que iba. No sé si Diana sea un sello editorial, un sello propiedad de Grupo Planeta. Pero, ¿ha leído otras cosas de García Márquez? Sí, algo leí en la prepa, pero ahorita ya no me acuerdo. O sea, literalmente ahorita sí, no me acuerdo y es de mis autores. O sea, tengo a García Márquez en esos autores que sé que tengo que leer, que todo el mundo me dice que son muy buenos. Y yo siempre nada más digo, ok.
¿Usted diría, por ejemplo, esto, Gabriel García Márquez es un autor necesario, es un crimen a la vida y a la lectura que yo no lo haya leído? No, no, yo no diría eso. O sea, no es por decir que sea un mal autor, No, pero claro que no. sencillamente no es como que la literatura en lengua española se reduzca a... Es que tienes que leer a García Márquez, tienes que leer a Cortázar, tienes que Ujú. leer a Elena Garro. Yo creo que hay tanta oferta que, pues así como enfrascarte en esas vacas sagradas, pues de pronto no tiene mucho caso. Eh, yo traigo un libro que en realidad no lleva mucho tiempo en mi pila de pendientes. Bueno, debo decir, este ni siquiera está en la pila de pendientes. Este Ujú, así ujú. como me llegó, fue al archivo general, porque estoy súper consciente de que difícilmente voy a tomarme alguna vez el tiempo de leer esto de principio a fin. Ah, Este, porque al menos en este punto de mi vida no tengo el tiempo que yo quisiera para leer. Y eso que este es un libro que se me antoja mucho porque pues guarda relación con temas que me resultan en sumo interesantes. Y este libro es Memorias de Albert Speer. Eh, ok. este es un libro, bueno, esta es una autobiografía. Albert Speer era el arquitecto favorito de Adolf Hitler. Era el arquitecto a quien él pensaba encomendar, digamos que la remodelación, la nueva imagen de Berlín, para hacer de Berlín la capital del mundo. Y pues la verdad era un señor con unas ideas pues muy interesantes, o sea, más allá de pues cuáles fueran sus posturas políticas, la verdad es que creo que tenía ideas muy padres como arquitecto. Este señor como que traía el viaje de que él quería construir Ujú. edificios que muy pronto se vieran como si fueran ruinas. Y bueno, de las pocas construcciones que quedan en Alemania construidas por este señor, yo creo que es algo que se nota, que parecen ruinas, parecen edificios que llevan allí siglos y siglos haciéndose viejos, cuando en realidad pues no llevan tanto. Eh, este libro se me antojó porque la Segunda Guerra Mundial es un tema que me interesa muchísimo. Ujú. Tengo varios libros que van de ese tema. Sigo algunos canales en YouTube que constantemente están pues compartiendo información, compartiendo opiniones, investigaciones, compartiendo pues viajes a lugares que fueron importantes o tuvieron cierta relevancia durante la Segunda Guerra Mundial. Y pues como parte de ese enorme rompecabezas, porque yo veo ese periodo como eso, como un enorme rompecabezas, algo muy interesante y tan grande que yo siento que ni siquiera se ha terminado de contar completo. Este, bueno, pues tuve la oportunidad de conseguir este libro que es de Editorial Acantilado. Esta es una Ujú. editorial española y es un libro hecho en España. También es una edición muy bonita, es pasta dura. Tiene en la cubierta una fotografía, me parece que es un detalle del Estadio Olímpico de Berlín, que fue, bueno, se fue remodelado por él y es de lo poco de su trabajo que se puede ver hoy día. Muchas de las cosas que él construyó o remodeló fueron destruidas posterior al final de la guerra, en este intento como de pues borrar toda huella que quedara de ese régimen. Y este es este libro, por lo que digo que difícilmente creo leerlo completo, es porque tiene casi 1000 páginas. Que aquí debo decir, sí he leído libros de más de 1000 páginas, como mi edición del Señor de los Anillos, como algunas de las novelas más largas de Stephen King, Ujú. pero eso lo hice cuando era estudiante y tenía todo el tiempo del mundo para leer. Si me hubiera encontrado este libro hace 20 años, probablemente ya lo habría leído entero, pero hoy día lo veo tan complicado que en cuanto llegó, lo admiré y dije, ok, es una edición muy bonita, el papel está padrísimo, trae algunas fotografías y bueno, es un libro muy extenso. Y de inmediato dije, bueno, pues ni modo, al archivo general. Y ahí, Al fondo de Zoom. ándele, al fondo de Zoom. Este, Este es un libro que se publica en 1969. Albert Speer es una figura, pues, bueno, fue una figura controvertida porque, insisto, él era de esta
alta cúpula del partido nazi. Posterior a la guerra él es encarcelado, me parece que está en prisión hasta los años 60, por el 66 es que lo sueltan, y es durante su tiempo en prisión que él escribe este libro, estas memorias. Me parece que son 2 libros los que él escribe durante su cautiverio, pero pues él tiene esta reputación como de ser el nazi que se arrepintió, porque pues es uno de tantos personajes que después de la guerra comentó que en realidad él no tenía conocimiento de todas estas atrocidades que estaban ocurriendo, por ejemplo, en Polonia, y que pues él sencillamente creía que que él creía en la visión de Adolf Hitler, pero pues no podía considerársele cómplice de todas estas cosas, cuando yo creo que es muy probable que sí sabía todo esto. Y bueno, sus descendientes también se han dedicado durante un número de años a tratar de reivindicar esa imagen histórica de este señor. Y bueno, precisamente como este es uno de los que recientemente se han sumado a esa lista de libros no leídos, dije, pues voy a traerlo para comentarlo aquí de rápido con el señor Geek. ¿Cómo ve? Hay una pregunta que me gustaría hacerle y que noto en que tenemos una gran diferencia en la forma en que escogemos estos libros que nunca leemos. Como ya he venido platicando, yo pues prácticamente todos estos libros que no leo es porque cazo libros en todos lados. De verdad, una de mis actividades recreativas de vida era, porque pandemia, de repente caminar por un tianguis que hay cerca de mi casa de pulgas, ¿no? Y me encontraba libros ahí que generalmente compraba porque pues, conocía que el autor era conocido. Pero algo que noto en usted es que regularmente de estos libros que usted compra sin... Y bueno, es una de las grandes diferencias, ¿no? Que evidentemente yo estos libros los compro muy, muy baratos, ¿no? Obviamente cuando uno piensa en invertir en un libro, uno pensaría esto, ¿no? Que usted tiene un previo conocimiento del libro o de la información que cree que va a encontrar. Y me gustaría preguntarle esto, ¿cómo conoció este libro? ¿Cómo conoció que existía? Me parece que leyendo alguna biografía de Adolf Hitler. Bueno, es que, insisto, como es un tema que me atrae mucho... pues de pronto he leído pues artículos o incluso he visto videos pues precisamente sobre las vidas de todos estos hombres que eran muy cercanos a él, y uno que pues es mencionado muy a menudo es precisamente Albert Speer, y pues algo que igual me llamaba mucho la atención eran precisamente esos diseños arquitectónicos, porque si usted busca imágenes de cómo era su visión, cómo quería transformar el Berlín, que yo creo que era una tarea tan titánica que difícilmente hubiera podido hacerlo en toda su vida. Es algo muy imponente. O sea, yo siento que es un estilo arquitectónico que iba muy de la mano con toda esta estética nazi, que quiera usted que no, pues terminó por convertirse en algo súper emblemático. O sea, del mismo modo que, pues, cambian los uniformes de la Wehrmacht e introducen estos uniformes negros de las SS, que o sea, es un diseño que se las ha apañado para pues perdurar a través del tiempo. Sí, y ser imponente además. Ajá, o sea que directamente se desarrollaron para esto, ¿no? Así como esos uniformes eran imponentes, la arquitectura de este señor era imponente. Cierto. Entonces, yo ya había escuchado muchas veces su nombre, más o menos sabía quién era, sabía esta cuestión de que después se convirtió en el nazi que se arrepintió. Pero hace unos meses tuve la oportunidad, bueno, me ofrecieron este libro y dije, claro que lo voy a comprar. Ahora, a mí algo que me brinca mucho, que me llama mucho la atención, porque creo que si yo realmente no leo estos libros, es porque están en la pila de algún día lo leeré. Porque prácticamente los compro porque sé que el autor es medianamente popular y que seguramente es un buen libro, ¿no? O sea, la verdad es que no son libros tan especializados, pero algo que noto es que para usted este tema, como bien dice, es un tema que le apasiona mucho, ¿no? Entonces yo pensaría que cuando nosotros hacemos estos ejercicios de Sundoku, siempre aventamos temas que tal vez no nos apasionan, ¿no? Que tal vez son como de, sí me apasiona, o sí me gusta, pero no me gusta tanto, ¿no? Entiendo que una de las razones es por el grueso del libro, porque no tiene el tiempo, pero no considera que es raro precisamente pensar eso, ¿no? Que son temas que nos apasionen tantísimo y que a final de cuentas se vaya a la pila del Sundoku.
Sí, sí, es algo muy curioso y de nuevo yo creo que quien escuche esto puede pensar, bueno, estos dos son unos lectores, son unos pésimos lectores Sí. por tener este hábito, o pueden pensar, bueno, a lo mejor yo he incurrido exactamente en lo mismo. Entonces, híjole, es que el mundo de los libros es algo tan grande que es muy fácil ahogarse en él. Es muy fácil agarrarte de pronto de este y de pronto ver pasar otro y decir, bueno, quizá por extensión o porque es un tema que sencillamente se me antoja más o me lo recomendó alguien en cuyo criterio confío mucho, voy a posponer la lectura de este, pero albergo la esperanza de que algún día regresaré. No, y además con este tema de que es algo que le apasiona tanto, es como más probable, ¿no? Creo que muchas veces cuando el libro de verdad no nos interesa, sí es muy posible que se quede en la pila de libros que muy posiblemente terminen en una venta de garage, ¿no? Así de, Sí. sonaba bien, pero seguramente se ve a la venta de garage. Por ejemplo, aquí en la casa tenemos un libro que nos llama mucho la atención, el título, que se llama Doña Perfecta, pero creo que nadie lo ha leído. Y estoy seguro que seguro un día lo vamos a vender, o sea, y nada más es como un título muy atrayente, pero pues realmente como que no pasa de ahí, ¿no? El interés. Sí, de pronto sucede, insisto, hay muchos motivos por los cuales nos podemos sentir atraídos a un libro y también un número de motivos, creo yo, muy válidos por los cuales, a pesar de todos los pesares, sencillamente no lo leemos. Pero bueno, vamos a hacer una pausa musical, señor Geek. Vamos. Y regresamos al tercer y último segmento de nuestro programa. ¿Cómo ve? Me parece excelente.
Y bueno, para no perder la costumbre, esto que acabamos de escuchar también se titula Tsundoku. Aquí he de confesar, busqué 3 piezas musicales instrumentales que se titularan Tsundoku. E insisto, que más o menos tuvieran este sonido minimalista con uno que otro motivo japonés o asiático. Este Tsundoku en específico nos viene de alguien que se identifica en YouTube como N. Penston y es del año 2018. Y bueno, ya para terminar con este ejercicio, señor Geek, a ver, platíquenos, ¿cuál es su tercer libro que no ha leído? Claro que sí. Mi tercer libro que no he leído es un libro que viene a una película. Más bien, es un libro que dio pie a una película y que yo lo conocí por la misma. Es el libro de La historia interminable, porque aquí se llama La historia interminable, de Michael Ende. Libro que nunca he leído, pero evidentemente pues, he visto las películas y las tengo como uno de mis referentes culturales. ¿Qué le parecen las películas? La 2 y la 3. Hijo, la 2 y la 3 son pésimas, sobre todo la 3, pero me da mucho gusto ver a Jack Black en la tercera. O sea, se sabe que soy gran fanático de Jack Black. ¿A usted le gusta la primera? Sí, me gusta mucho. Yo creo que esa película es emblemática, si bien... Fíjese que la última vez que la vi hace, yo creo, un par de años, pues de pronto encontré una que otra cosita que dije, es un producto muy de su época y es una cinta muy pensada para niños de la época, pero bueno, comparándola con la segunda y la tercera parte, es una obra de arte. Citizen Kane, ¿eh? Exacto. Y merecedora todos los premios del universo y las otras son como telefilms. Algo que me gusta mucho de la primera película, o más bien que me llamó mucho la atención sería la palabra, de la primera película, cuando empecé a ver resúmenes y a otros youtubers o otros podcasters hablando de ella, es que se les quedó muy grabada la canción de La historia sin fin, ¿no? Y que se dice que es incluso como estas canciones que se te quedan en la cabeza y no te la puedes sacar. Y es muy chistoso porque yo no tenía esa canción en la cabeza hasta que empecé a ver los resúmenes. Para mí realmente la película era como la historia, ¿no? O sea, nunca vi este referente cultural. Entonces es algo que me llama mucho la atención. Pero bueno, platicándole un poco de mi libro. Este libro que tengo también es pasta blanda. Como le digo, se llama La historia interminable, no sin fin, porque la película así la traducían. Es de Grupo Santillana. Y dice que es la edición de España. Bueno, que es una edición de Madrid, España, de octava impresión de 2009. Este también me lo encontré en un botadero, igualmente en muy buenas condiciones. Pero algo que me llama mucho la atención de este libro es que viene escrito a 2 tintas. Viene en verde y viene en rojo. De hecho, el libro no es a color. Yo nunca he visto un libro así. Este tiene 2 tintas. Bueno, no es rojo, es como un café. Entonces, honestamente desconozco cuál es la intención del ejercicio de que vengan 2 tintas. Quiero pensar que una es el mundo real y otra es el mundo de fantasía. Pero como he visto la película, no me imagino cómo es. Otra de las cosas que tiene este libro, si se ojea, es que tiene muchas ilustraciones. Bueno, no son ilustraciones, tiene letras al principio de cada capítulo con ilustraciones y con como una especie de... No sé cómo llamarlo, o sea, son como una letra como con pequeños dibujos dentro y como si fueran escudos, como si fueran escudos de familias, escudos de guerra. Por ejemplo, aquí no sé qué capítulo, o sea, no sé si es un capítulo, ni siquiera sé qué letra es. Veo como una G, viene como pilares y viene un pasillo. La verdad es que a lo que quiero llegar con esta información que estoy presentándole al lector que no puede ver mi libro, habría sido un buen programa para YouTube. Es que el libro invita mucho a leerlo. O sea, el libro, si es un libro de esos que agarras y ojeas y dices, sí se me antoja leerlo. Se preguntará por qué no lo he leído. Cuando compro el libro, vengo regresando de este tianguis de pulgas, lo aviento en un librero, en la parte más baja, y ahí está. Y sé que lo tengo, sé que ahí está, pero no me está accesible. De hecho, estaba enfrente de una caja. Incluso debo confesarle que antes de empezar el programa había pensado en hablar de este libro, pero no lo había sacado, o sea, no lo tenía en la mano. Y creo que a veces también nos pasa un poco esto con el Tsundoku. Compramos libros y simplemente se quedan en un lugar
tan inaccesible que no nos invita a darle esta ojeada. Como dice usted, estos libros de mesa, cuando dices, oye, pues se ve bonito, ¿no? A ver, ¿por qué no me aviento un capítulo hoy, no? Sí, sí, Pues sí. eventualmente. Sí, Ujú. sí, igual, bueno, insisto, son muchos los factores que pueden contribuir a que no leamos uno de estos libros. Oiga, la portada de su libro, Eso, ajá. Justo quería llegar a ese tema, se me ha olvidado decírselo. ajá, Como sabe, actualmente viene una moda horrible, horrible, horrible. Mismo caso que me pasa con mi libro de entrevista con el vampiro, donde la portada pues, es una foto de la película, ¿no? ujú, Pero este libro en específico tiene una cosa muy extraña. ¿qué tiene? Es un dibujo con iconografía de los actores de la película, pero es como una especie de pintura. O sea, es claramente calcada a la emperatriz niña de la película. La imagen que aparece en el libro, porque de hecho en la portada se ve la emperatriz niña, el gigante de roca, este como troll que sale al principio que no recuerdo, Ujú, Falcor con Atreyu encima, ujú. una babosa y luego una cosa como un troll, ¿no? Que ya ahorita no recuerdo este troll en la película ni a la babosa. Todo lo demás sí lo tengo muy presente. Pero sí es claro que este Atreyu es el... Porque además, de hecho esto está mal, es el libro y yo sé que Atreyu en el libro es verde. No lo he leído, pero sé que Atreyu es verde, o azul, o de otro color, y aquí Atreyu tiene piel color carne. Sí, sí, Y como aparece Falcor en la es... película. Ajá, y Falcor es este dragón de peluche, y creo que en el libro también el Falcor es como de... Entonces, medianamente me siento estafado, ¿por qué mi Atreyu es de color carne? Ay, fíjese que yo tampoco he leído La historia sin fin, Ajá, ajá. pero hace tiempo encontré un video en YouTube de alguien que hacía Sí, sí. precisamente la comparación entre el libro y la película. Y bueno, pues algo que comenta es que muchos de estos momentos pues súper dramáticos de la película, como No cuando, me como digas. lo de Artax, No me digas. Ajá, ajá. esa parte hace la comparación, así aparece en la película, este pasaje así es en el libro y es todavía más traumante Ah, ok, ok, leerlo. eso me gusta. Pensé que me iba a decir que no era, no, que No, no, era así no. como... Al parecer este libro, esos momentos oscuros son todavía más oscuros en la novela. Y es precisamente por eso que alguna vez igual dije, se me antojaría leerlo, pero también sé que es un libro Sí, extenso. sí, tenemos, a ver, déjeme le digo cuántas páginas. O sea, se siente grueso como tal el libro y eso que es versión de bolsillo para un bolsillote. Ujú. No, 419 páginas. Ya, ya, más de 400 páginas. Ajá, ajá. Bueno, pues sí, sí, creo que es un título muy interesante. Y bueno, esas películas, claro que ameritarían que en otra ocasión nos sentáramos a platicar Por de favor. todo lo que está mal, sobre todo con la tercera. Una vez que haya leído el libro también, para decir, ah, mira, sí. Oiga, quiero hacer un bonus track rápido de libros que Ajá, siempre he querido leer pero que no poseo. ajá. Pero ahorita hablando de este tema dramático y esta comparativa de qué tan dramático era la película con qué tan dramático es el libro, yo hay un libro que siempre he querido leer nada más para saber si es igual de dramático y es El hijo de nadie, que es el libro en el que Oh, está basado Remy. yo sí lo he Muero por un día leído, verlo. yo sí lo he leído. ¿Qué diría usted? ¿Es más dramática la serie o es más dramático el libro? No, híjole, yo siento que se complementan. Lo que pasa es que Héctor Malot, como que estaba Ajá. subido en este tren, que supongo que era un tren en el que muchos escritores franceses estaban trepados en ese ¿De hacer momento, sufrir niños? de hacer, de hacer Los Miserables. Sí, sí, O claro. sea, y es que siento que esta historia, igual muy como de Oliver Twist, de niños caídos Ajá. en desgracia, yo siento que eran igual una suerte de cautionary tales, de historias dirigidas a los niños Ujú. como para decirles, bueno, es que el mundo es esto, ¿no? Y si te portas mal, O el si... periquillo sarniento. Por ejemplo, también, Perdón. también, Pero sí. también. Pero bueno, obviamente en el libro ocurren muchísimas más cosas y tienen finales igual, tienen finales distintos. Pero yo sí he Oye, ¿hay leído. final feliz en el libro o no? No, sí, sí, el libro sí tiene un final feliz. Pero bueno, es que la serie, o sea, como que sí terminan en el mismo punto, pero la serie como que da a entender que tanto Remy como Matia, pues se hacen al camino otra vez para tener más aventuras, pero eventualmente van a terminar en donde terminan en el libro. Ujú, ujú.
Pero Muy bien. sí, un título bien interesante. Habrá algún día que revisarlo, pero no quería hacer este bonus ahorita que hablábamos del dramatismo. Muy bien, señor Erasmo, pues esos fueron mis 3 libros de Sundoku, pero le prometo que esta casa está llena de Sundokus. De hecho, creo que podría armar como un mueble de Sundokus. Ah, sí, esta casa igual más o menos. Pero bueno, mi tercer y último libro es un producto muy 2000ero. Esto igual ya lleva un muy buen rato conmigo. Y en su momento, sobre todo tomando en cuenta quién es el autor y quién era el autor en aquel entonces, Ujú. pues igual me llamaba muchísimo la atención. Pero a ver, antes de hablar del libro, yo sé que este autor difícilmente será conocido, pero le voy a preguntar al señor Rick a ver si de casualidad ha oído hablar de él. ¿Usted en algún punto en los 2000 conoció a un blogger llamado Maddox? No, No. no me suena nada, pero me acordé de Isabel Maddox, pero no creo que sea el mismo. No, Aunque no, quién no. sabe. Nada que ver, nada que ver. Ah, no Bueno, era Mado, además. ella era Ajá. Maddox, exactamente. No, bueno, Maddox fue, yo diría, uno de los primeros bloggers estadounidenses en Ujú. convertirse en celebridades del internet. Este chico tenía un blog con un diseño muy sencillo, que se titulaba sencillamente The Best Page in the Universe. Ok, Y buen título. y él posteaba con cierta frecuencia, pues artículos de opinión sobre todo, en donde él comentaba cosas del mundo y cosas de la vida, Ujú. y tenía unos comentarios muy mordaces y muy jocosos. Por ejemplo, los celulares, ¿no? ¿En qué momento los celulares dejaron de tener teclados físicos a tener estos teclados que aparecen en la pantalla, ¿no? O en qué Claro. momento pasaron de tener unas baterías que duraban una semana, como el StarTAC o como este Nokia indestructible, a que los Ujú. tienes que andar cargando 2 o 3 veces a la semana. A la semana. Digo, a la semana, al día, perdón. Ay, qué buen celular No, tiene el señor sí, Erasmo. no, al día. Y bueno, ese tipo de cosas, pero él tenía una manera muy específica de abordarlas y también de Ujú. burlarse de la corrección política. Bueno, su blog, cabe decir, era la cosa más políticamente incorrecta que usted se puede imaginar. O sea, no puede existir hoy. No, de hecho yo creo que ciertos grupos, si miraran en retrospectiva a este blog, pues ya estarían cancelando a este chico que sigue activo, pero de otro modo en el internet. Y bueno, a Maddox le toca surgir precisamente como dentro de esa oleada de bloggers que se convierten en celebridades y que de allí saltan a otros medios como Sean Baby, que escribía de cómics y de videojuegos, como Ujú. Tucker Max, que escribía pues de borracheras. Sí. este y bueno, era muy entretenido y muy divertido leer a Maddox. Yo recuerdo que hubo un verano, el verano en que lo descubrimos, un amigo tenía un café internet. Y la verdad, en ese café internet pasamos un verano fabuloso jugando videojuegos y viendo tonterías en el internet todos los días, todo el día. ¿Quieres Bueno, una pausa muy rápida? ajá. Señor Erasmo, ¿en el café internet alguna vez tomó café? No, allí no, él no tenía cafetera, pero teníamos al lado una tiendita y no quiero decirle la cantidad de comida chatarra que comíamos. Eso sí es más probable. Puede proseguir con la anécdota. Ajá. Bueno, pues descubrimos a Maddox y le juro que podíamos pasar horas riéndonos de todas estas cosas que escribía. Y bueno, parte de los chistes recurrentes de este personaje es que recibía mucho hate mail por las cosas que publicaba, Ujú. ¿no? Y pues claro que él publicaba también su sección de hate mail respondiendo a estos críticos que pues muchas veces la verdad trataban de atacarlo por las vías más tontas. Y Qué raro. bueno, Eso no pasa. Maddox se presentaba a sí mismo como que era un chico súper inteligente. Él se dibujaba como una especie de pirata mugroso y musculoso, porque decía que era un tipo muy, muy masculino, ¿no? Era como que este macho alfa, lomo plateado. Ujú. Y bueno, es a raíz de esta popularidad que él va cobrando y sobre todo esta persona que él proyectaba a través de internet que publica un libro que se tituló The Alphabet of Manliness, que de entrada ese libro fue New York Times bestseller. Es un libro Ok. que se vendió como pan caliente y bueno, cuando lo publica, que es muy pronto después de que nosotros lo descubrimos,
Bueno, en ese entonces no había Amazon México, pero lo pedimos de Amazon y pagamos un envío carísimo para que nos lo mandaran aquí. Y pues igual es un libro súper divertido. Obviamente está en inglés. Sí, sí, está en inglés y hasta donde tengo entendido, Creo que no se exista ha traducido traducción. al Ajá. español. Yo una vez traduje uno de los artículos de Maddox al español. Precisamente era un artículo que iba pues de bicicletas contra coches. Y pues la verdad tenía unos puntos pues muy válidos. Insisto, él era muy bueno como para probar su punto, ¿no? Como para decir, Ujú. es que la realidad es esta y no me pueden Está desarmar. en Rotterdam Press para darnos un clavado. No, pero le puedo compartir el vínculo. Seguro que todavía Sería maravilloso. lo puedo encontrar. Este. Y bueno, este libro de Alphabet of Manliness lo leímos así entre los cuates ahí mismo en el café internet y también estábamos muertos de risa. Entonces, claro que era natural que cuando Maddox anunció su segundo libro, dijéramos, claro, de inmediato tenemos que comprarlo y también pagamos un envío carísimo para que nos lo mandaran desde Estados Unidos. Y ese libro es exactamente el que tengo en las manos, que es I Am Better Than Your Kids. Eso suena Que muy se bien también traduce como como Soy título. mejor que tus hijos. Sí, sí, claro. Y bueno, aquí dice, este libro nos viene de New York Times best-selling author Maddox, autor también de The Alphabet of Manliness. Este también es un libro muy bonito. Este es un libro que tiene ese formato como de libro de mesita de té. Es un libro cuadrado es de pasta dura también. La cubierta, pues, es que bueno, la cubierta delata de qué trata este libro exactamente. Otro de los tantos chistes recurrentes de Maddox es que a él le gustaba mucho burlarse de los dibujos de los niños. O sea, estos dibujos que luego, que es muy de papás estadounidenses, ¿no? Que los pegan en el refri con los imanes. Y son unos dibujos horribles que los niños hacen en el kinder o en la primaria. Pero bueno, ahí los ponen muy orgullosos. Bueno, pues Maddox alguna vez se puso a criticar ese tipo de dibujos. Como crítico de arte, me imagino, ¿no? Más O que algo como así. crítico de arte, así como de yo podría hacerlo mejor. Oye, pero eres un adulto, sí, yo podría ser, sí, ya voy entendiendo Es como, el estilo, como sí. cuando Homero participa en el concurso En la planta infantil de la nuclear, planta sí. y lo hizo pedazos. Bueno, Pero en realidad está generando energía. sí, exactamente. Bueno, pues en vista de que esa sección del blog de Maddox atraía mucho odio, así de es que cómo te atreves a criticar a los niños y bla, bla, bla. Bueno, pues como que dijo, voy a hacer todo un libro criticando dibujos infantiles. Y se vuelve bestseller, que es lo peor. Bueno, es que ya había tenido un bestseller, insisto, en esos años que eran los 2000, al menos en Estados Unidos y en ciertos sectores del internet, este individuo era muy famoso. Ahora, entendiendo que este es un producto tan fechado Ajá. y que le retrae a tan buenos recuerdos, Ajá. ¿por qué no lo ha leído? Ah, bueno, pues es que esto se pidió, llegó. Era esa época en que Es que pedir lo de mandé Amazon por Correos de México. No, no es cierto. exactamente, es que era esa época en que tú al comprar de Amazon Estados Unidos, era muy caro que te enviaran a través de FedEx o UPS, entonces podías hacerlo a través de US Post, que a su vez le pasaba el paquete a Correos de México. Y en realidad era esa parte de Correos de México en la que se te podía ir un mes. Yo me acuerdo que este libro debe haberse tardado en llegar desde que lo pedimos unos 2 meses. Entonces el hecho de que ahora tengamos Amazon México, pues es una gran ayuda. No, o Kindle, ¿no? Ya te lo avientas en Kindle. Ajá, o Kindle. Ajá. Bueno, este libro no lo leí nunca porque de entrada en ese punto ya no existía el famoso café internet, entonces ya no se cumplió ese prospecto de que nos juntáramos en grupo a pasar sus hojas. Y también pues siento que ya iba un poco de salida ese tipo de humor de esos bloggers, ¿no? Se acabó, sí. Muchos de ellos siguen activos hoy día haciendo otras cosas. Por ejemplo, este blog de Maddox ya está totalmente abandonado y él ahora pues se dedica a ser invitado en otros canales de YouTube, en donde igual son programas de opinión, pero ya de otras cosas incluso más serias. Es que básicamente el blog murió en general. Sí, el blog murió. Y bueno, otra cosa que
no, creo que no le ayudó mucho a este libro es que mientras que The Alphabet of Manliness era una lectura muy, muy amena, muy políticamente incorrecta y con unos dibujos hechos por él mismo, pues igual, muy, muy ridículos. En este caso, pues en realidad todas las páginas son una gran colección de dibujos infantiles, al pie de los cuales aparece el comentario de Maddox. Por ejemplo, ahorita en este momento abro el libro y me aparece el dibujo de lo que se ve como si fuera una especie de coche de Mad Max. Es una especie de coche coloreado totalmente de morado con unas llantas picudas. Tiene una turbina en la parte de atrás tipo batimóvil y un asiento arriba con una metralleta. Ese coche debió de haber sido producido en la planta de Herbert Powell. Bueno, yo siento que esto es la visión quizá de un niño de 3, 4 años, de cómo es un coche de Mad Max o un coche de guerra, un coche de batalla. Pero pues claro que el dibujo es muy deficiente. Y incluso aquí dice que esto lo dibujó un niño llamado Stuart, de 7 años. Bueno. Y abajo trae el comentario que dice: esta sería la máquina de guerra perfecta si no pareciera un ratón con 2 rods, ¿cómo se llaman estos que son para amasar el pan? Sí, bueno, gigantes en donde deberían ir las ruedas. He aquí cómo luce una verdadera máquina de guerra. Y abajo aparece un dibujo hecho por Maddox. Igual. Feo. No, este está muy padre, de hecho. Haga de cuenta que es como un Humvee, es como una Homer. Pues con picos en la defensa. En el cofre tiene un cañón y del cañón está asomada la cabeza como de un diablo, así con cuernos. Y a su vez, de la boca de ese diablo sale como si fuera la boca de un Xenomorph. Sale una mano, un brazo esquelético pintando dedo. En la parte de atrás del cofre hay... el cofre está adornado con cuchillos como de Rambo. Tiene una bazooka a un costado. En la parte de arriba tiene una torreta de tanque. En las guardas de las llantas tiene hachas, tiene motosierras, tiene cuchillos. ¡Qué maravilla! En una de las ruedas tiene amarrado algo que parece un muñeco. Y en uno de los costados de esta máquina viene colgado un tiburón. por si hay ataque acuático. Exacto. Entonces, pues... yo creo que el chiste ahí es eso, ¿no? Como, claro que soy mejor que tus hijos. Yo, que tengo, aquí dice Maddox, 32 años, claro que puedo hacer un mejor dibujo que Stuart de 7. Oiga, me recuerda mucho esta serie, ese dibujo recuerda una serie de unos tipos que creo que era Jesse y los guerreros rodantes, claro, algo así. Sí. Que tenían, que eran así como estos vehículos súper locos con plantas y no sé qué tanto. Y la verdad es que la serie no sé de qué era, pero el vehículo era tan padre que te dan ganas de verla. En fin, me parece un ejercicio muy bueno. Honestamente, el hecho de que usted me narre que el dibujo es bueno como tal, o sea que sí es un dibujo bonito, me decepciona un poco. Se hubiera preferido efectivamente que rompiera el concepto, pero que el dibujo fuera malo, o sea, que fuera un dibujo como estos adultos que dibujan muy mal, ¿no? O sea, no esta gente que dices, esta persona realmente no estudió para ser dibujante, pero tiene nociones, ¿no? A mí me encantan estos dibujos que hacen los adultos, por ejemplo. No esos como esta gente que está como mal de la cabeza y ve sus dibujos de pruebas psicométricas, sino esta gente común y corriente que ve sus dibujos de pruebas psicométricas y son hilarantes, ¿no? Bueno, pues ¿por qué le pusiste una corbata de bolitas con y aparte el moño, ¿no? Es que está tan nervioso que le puse moño y corbata. Ok, está bien, viejo. Algo así esperaba. Entonces cuando usted me dice, no, si es un buen dibujo, ahora ya me imaginé como un dibujo pues medianamente aceptable. Pero mire, nada más de abrirlo, pues queda claro que es un libro divertido, ¿no? Sí. Entonces, de nuevo, hace que me extrañe todavía más de por qué no lo he leído. Exacto. ¿Sabe? A mí me gustaba mucho ir a la Biblioteca Vasconcelos, que actualmente lleva un año cerrada, y con nuestro flamante director de la biblioteca dudo que abra algún día. Justamente agarrar de repente algunos de estos libros como más de este tipo que son como para darle una ojeadita.
y ver, ¿no? A ver como que qué te encuentras en el libro. Era un libro que nunca iba a sacar, era un libro que seguramente iba a darle ojeadas durante unos 20, 30 minutos mientras estaba ahí, pero era parte como de la magia de estar en estos espacios, ¿no? Como agarrar algo que seguramente ni ibas a comprar, ni te ibas a llevar a casa, pero que te iba a dar como un rato de ocio. Y ese libro me imagina eso, ¿no? Como ese libro que usted podría tener, no sé, en su mesa de té, también como para, estoy aburrido, no le voy a dar una ojeada, pero me queda muy claro que una de las razones por las que también creo que no lo leyó es porque se vuelve mucho más divertido cuando lo hace en grupo. O sea, ahorita que me está Claro, hablando, claro, sí, claro, o claro. sea, muere de risa, o sea, es que hay chiste tras chiste en el dibujo. Sí, 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 o sea, efectivamente creo que dio en el clavo. Es un libro que se disfrutaría más en grupo, que estuviéramos aquí sentados Ajá, pasando ajá. las páginas, así como que, ajá, este niño dibujó un Santa Claus que Sí, parece sí. Hitler. Yo invitaría que tal vez si en algún momento nos mudamos en algunos contenidos vía YouTube, Ajá. creo que sería un muy buen stream, algo así, que usted vaya pasando el libro y nos reamos con los Rotterdam Presses. ¿Cuál es cuál es cómo se llama el El topónimo, gentilicio. el gentilicio de la gente de Qué Rotterdam buena Press? pregunta, ¿eh? No sé si sea rotterdamenses, Me gusta. rotterdamianos. Muy bien, señor Erasmo, pues yo estoy muy contento de este programa, de verdad, no sabía qué esperar porque creo que una de las premisas fue vamos a hablar de otros libros que no hemos leído, fue así de, Pero ya ve, o sea, ¿cuánto ok. pudimos extendernos hablando sobre libros que no hemos leído? Ahora Oiga, imagínese si señor, ya los hubiéramos leído. señor Erasmo, pues yo soy muy feliz de que me haya invitado a este tema. No me gustaría extenderlo más porque yo puedo preguntarle horas y horas porque a mí me encanta toda su labor de escritor y me encanta toda su conocimiento. Como yo digo siempre, yo soy un muy mal lector, pero me gusta mucho hablar con lectores porque siempre me invitan a decir, híjole, como este libro de Michael Crichton, no lo compré, no lo he leído, pero el hecho de haber tenido este fogueo con un buen lector hizo que me interesara. Y creo que a veces se trata de esto, hablar de libros, ¿no? O tener estos sundokus. El decir, no lo conozco, no sé qué tan bueno es, pero alguien me dijo que era muy bueno y le tengo fe. Sí, 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 yo creo que, de nuevo, comentando la idea de este programa con algunas personas, me dicen, es que eso no tiene sentido, ¿no? ¿Cómo pueden sentarse a hablar de libros que no han leído? ¿Qué puedes decir de él si no lo conoces? Y vea ya cuánto nos prolongamos. Entonces, yo creo que aquí es en donde probamos el punto. Si te gusta leer, si sabes de libros, pues creo que incluso si no lo has ojeado, si no lo has desmenuzado, algo tendrás que decir al respecto, ¿no? Por algún motivo llegó a ti, por Llega a algún ti. motivo no lo has leído y seguramente algo esperas de él o alguna expectativa tuviste o tienes. Entonces, para mí, al menos para mí, es un tema muy interesante. Igual muchas gracias al señor Geek por haberse animado a participar como conejillo de indias en esta emisión. Estoy seguro que en el futuro tendremos oportunidad de volver a abordar estos temas y quién sabe, a lo mejor también libros que sí hemos leído. Pero bueno, vamos a dejar la charla hasta aquí, si usted está de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta pequeña aventura. Igual espero que el ejercicio haya sido de su agrado. De igual manera, si ustedes tienen su propia colección de Tsundoku, pues no dejen de hacernos saber cuáles son esos libros que llevan años queriendo leer y allí los tienen, pero ni por error los han agarrado. Pero bueno, muchas gracias a todos por la sintonía. Muchas gracias al señor Geek por acompañarme. Esto fue la emisión especial Tsundoku. Están escuchando Rotterdam Press. Y ya saben, aquí los estamos esperando siempre con nuevos contenidos. Hasta la próxima. Estás escuchando Rotterdam Press. Radio como hecha en casa.